Hola, muy buenas noches, amigos y hermanos en Cristo, que estamos nuevamente contactándonos a través de este medio virtual en la reunión desde casa, día sábado, agradeciendo a Dios que Dios hasta aquí nos tiene guardado. Y bueno, un saludo para todos los hermanos, agradeciendo a Dios, bueno, que todos creo que saben, hemos perdido la página pública de Facebook, pero ya está activa una nueva página, así que le invitamos a seguirnos, le invitamos a darle like a la página pública. Se puede entrar, puede encontrar en Facebook por Sergio Hebel, ¿no? Hay dos páginas, la biografía, la página privada y la página pública, ¿no? Y como nos han hackeado la página, hemos perdido muchísimos seguidores, los cuales le invitamos a que nuevamente se sumen, ¿no? Luego este video va a estar en esa página, en ambas, y también va a estar en YouTube para los hermanos que quieran poder recrear, poder volver a vernos. Y bueno, hoy estamos uniéndonos con el pueblo del Señor, con los hermanos en Cristo, de nuestras congregaciones, en primer lugar, que están todos conectados, seguramente siendo parte de esta meditación que tenemos los días sábados, ¿no? Y también hermanos de otras congregaciones, amigos de las redes que nos acompañan, ¿no? Que Dios le bendiga. Le envío desde acá, desde Argentina, Buenos Aires, un cálido abrazo y gracias por todos los que se suscriben a la página de YouTube, porque eso nos va a permitir en algún momento transmitir en vivo en esa página, ¿no? Por ahora estamos también limitados allí. Bien, vamos ya a compartir la palabra del Señor. Estaba meditando en algunos pasajes de Daniel, en los días de Daniel. El libro de Daniel es un libro profético que tiene que ver también con los últimos tiempos. Es uno de los libros que uno debe tomar en paralelo con el libro de Apocalipsis, porque mucho de lo que le fue revelado a Daniel luego le es confirmado a Juan en la revelación de la isla de Patmos, ¿no? Pero hay un pasaje que venía a mi memoria estos días, viendo, ¿no es cierto?, las noticias que nos llegan de diferentes lugares, diferentes naciones que están pasando esta cuarentena, esta pandemia, algunos mandatarios, algunos expertos científicos que también dan su asesoramiento a los gobiernos de cómo proceder ante este virus, ante esta plaga. Y me recordaba viendo, ¿no? Esta palabra que está en el libro de Daniel capítulo 9 versículo 7. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén y a todo Israel, a los de cerca y a los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebeldía contra ti, se rebelaron. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. El verso 13 del mismo capítulo dice, según está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos rogado a la faz de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender la verdad, ¿no? Bueno, estaba hablando de esa confusión que había venido sobre grandes, sobre chicos, sobre reyes, sobre príncipes, sacerdotes, confusión de rostro, ¿no? Y muchas veces cuando vemos en los medios de comunicación la gente que no tiene a Dios dar respuestas sobre esta situación, tratar de explicar lo que está pasando, lo que notamos,
mirándolos es esa confusión, ¿no? Hay una humanidad confundida, creo que en la misma ciencia está confundida, eso es lo que llama la palabra de Dios, confusión de rostro. Esto pasaba en los días de Daniel, y Daniel es un libro que apunta también a los últimos tiempos, ¿no? Va a haber en las personas turbación y confusión de rostro. Me recordaba también aquellos pasajes de Joel, donde Joel, ¿no es cierto?, también habla de la turbación que había venido por consecuencia de aquellas plagas que habían azotado la tierra, y había una turbación generalizada. Joel llamaba a la oración, llamaba al arrepentimiento, igual que Daniel. Daniel está diciendo que el hombre no se volvió al Señor, que no se arrepintió, y por eso la confusión, ¿no? El hombre se aleja de Dios, cuando el hombre ofende a Dios, solo puede haber en la vida espiritual confusión, ¿no? No hay claridad, no hay luz. Y bien habla la palabra del Señor de los creyentes que son hijos de luz y que caminan en luz, que no están en las tinieblas, no somos de la noche. Bueno, porque el símbolo de la luz es poder ver con claridad. El símbolo de la luz es tener comprensión, entendimiento de los tiempos que estamos viviendo. Y esto, el mundo que vive en las tinieblas, lejos de Dios, que no se vuelve a Dios, tienen esta confusión, ¿no? Yo recordaba estas palabras de Joel que decía: cuánto gimieron las bestias, cuán turbado anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos, también fueron asolados los rebaños de las ovejas. Y dice la palabra del Señor que fue quitado el gozo. En el versículo 12 del primer capítulo dice: por lo cual se secó el gozo de los hijos de los hombres, ¿no? Quiere decir que cuando vienen estos juicios de Dios, allí se pierde el gozo, ¿no? Se pierde el gozo del sentido, del propósito de la vida, y hay turbación. Acá está hablando de bueyes y ovejas, que podemos tomarlo literal, porque habían venido una plaga que había terminado con los sembrados, con los pastos, pero también tiene un sentido espiritual, ¿no? Cuando está hablando de los bueyes, está hablando de los líderes, de cristianos, los obreros, son comparados con bueyes, porque son los que llevan la carga del trabajo en la obra del Señor, y las ovejas, que se compara al creyente con el rebaño de las ovejas, ¿no? Y acá dice que estuvieron turbados tanto los bueyes como las ovejas, y fíjese que este simbolismo vale porque enseguida nos está diciendo que se perdió el gozo en los hijos de los hombres, no se perdió el gozo en la casa del Señor. Es decir, que no está refiriéndose simplemente de animales, de bestias, sino está refiriéndose también al pueblo del Señor. El gozo de la casa del Señor se había perdido también, el gozo de los hijos de los hombres, y había, ¿no?, esa turbación, esa confusión de rostro que hoy vemos en muchos líderes, en muchos mandatarios, muchos científicos que están confundidos, que no pueden dar, ¿no es cierto?, una salida, una explicación a lo que está pasando, ¿no? En verdad, en los tiempos que vivimos ha traído esta turbación que también habla en la profecía del Evangelio, que los hombres desfallecerán por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán sobre la faz de la tierra, hablando del último tiempo, ¿no? Y hay un desfallecimiento, ¿no?, de ánimo en las personas. Acá en Argentina están comenzando algunas marchas de protesta, estábamos viendo algunos reclamos, multitudes que están saliendo a la calle, como está pasando en otras naciones también, ¿no? Es decir, hay un desfallecimiento de ánimo
en el hombre, una turbación de rostro le llama Daniel, una turbación le llama Joel, ¿no? De líderes y de gente común. Y esto sucede porque en verdad somos seres emocionales y está en juego ahora, ¿no es cierto?, muchas cosas que tienen que ver espiritualmente, porque hemos sido privados de la libertad en esta cuarentena, estamos restringidos de movilizarnos, incluso mucha gente de trabajar, de proveer para su familia. El encierro produce, ¿no?, ese desfallecimiento que hablaba el evangelista, que los hombres desfallecerían. Las noticias cooperan bastante porque son noticias que parece que traen una psicosis, ¿no?, en las personas, un temor. Y también quería hablar de esas emociones, ¿no?, que a veces el cristiano las suprime, pues a veces pensamos que la fe está exenta de algunas emociones y que sentir esas emociones como el temor, como el desconcierto, no es propio del carácter cristiano. Y muchas veces forzamos, ¿no?, situaciones que no son genuinas, que no son reales. El ser humano, aún siendo el mejor cristiano, el más comprometido en la fe, va a lidiar con sus emociones. Es decir, lo encontramos en Jesucristo mismo en su naturaleza humana, ¿no?, el tiempo de su carne. Él sintió todas las emociones humanas que sentimos cualquiera de nosotros. Él se sintió solo, sintió la soledad, se sintió triste. En algún momento, dice, Jesús lloró ante la tumba de Lázaro, sintió la emoción de la tristeza, de la pérdida, se sintió cansado, ¿no? Cuando se sentó en el brocal del pozo en la salida de Samaria, estaba cansado por el calor del día. Muchas veces, ¿no es cierto?, se sintió traicionado, como un sentimiento muy humano que Jesús no lo suprimió y que está registrado en la Biblia para destacar su humanidad, ¿no? Y si Él, siendo el Hijo de Dios, revestido en carne y hueso, lidió con esas emociones, nosotros no estamos exentos de sentir emociones y no debe suprimirlas, ¿no? Debe enfrentarla porque son parte de la naturaleza humana. Es como la tentación. Si pensamos que por ser cristianos y estar consagrados y tener una vida de oración y una fidelidad con Dios, no seremos tentados, no tendremos pensamientos impuros, no tendremos ofertas de pecado, y esto tampoco es real. Esta no es la realidad del cristiano. El cristiano dice que es tentado en todo como Jesús fue tentado, ¿no? Somos tentados en toda nuestra naturaleza. Y ser tentado no significa ofender a Dios. Cuando cedemos a la tentación, entonces allí dice la concupiscencia engendra el pecado y el pecado engendra muerte. Pero ser tentado es normal. Le hablo a muchos jóvenes que luchan con su naturaleza y que vienen las ofertas y los pensamientos y a veces incluso en la noche sueños que no son muy agradables. Esto es parte de la naturaleza humana. Esto lo experimentó Jesús mismo y los apóstoles y también nosotros, ¿no? Esos sentimientos, esas emociones naturales, porque el Señor nos hizo seres emocionales, ¿no? Las emociones son un departamento del alma, como el intelecto, como la voluntad. Y esas emociones muchas veces se manifiestan cuando, ¿no es cierto?, estamos desconcertados, cuando tenemos angustia, cuando tenemos aflicción, cuando tenemos tristeza, cuando tenemos también gozo y alegría. Acá está diciendo Joel que por esa turbación los hombres perdieron el gozo, ¿no? Y cuando se pierde el gozo, no quiere decir alegría, ¿no? La alegría es una cosa y el gozo es otra, que los cristianos sabemos diferenciar bien, ¿no? El gozo
no tiene que ver con la circunstancia que nos rodea. Podemos estar en una circunstancia difícil y sentir esa sensación que la Biblia describe en el libro de Gálatas del apóstol San Pablo como uno de los primeros frutos del Espíritu Santo que manifiesta el cristiano. Hay 9 frutos que allí describe Gálatas capítulo 5, pero los 3 primeros es amor, gozo y paz, ¿no? Son fruto del Espíritu Santo, pero son emotivos, ¿no? Son frutos que tienen que ver con la emoción. No tiene que ver con la circunstancia porque es dado de Dios y podemos estar en una muy complicada situación e incluso sentir paz y sentir gozo. Podemos ser traicionados, los enemigos se pueden levantar en contra nuestra, podemos ser difamados, desprestigiados, falsamente acusados, y podemos sentir amor por esas personas, amor por esos nuestros enemigos. No tiene que ver con las emociones sensoriales, tiene que ver con el fruto del Espíritu Santo. Y dice que aún ese fruto del Espíritu Santo, que vuelvo a decir, es diferente a la alegría, porque estamos alegres cuando estamos celebrando algo, estamos alegres cuando tenemos dinero, estamos alegres cuando todo nos va bien, estamos alegres cuando nos vamos de vacaciones. La alegría está asociada a la circunstancia, el gozo no. El gozo es algo interior, algo espiritual, dado del Espíritu Santo, y aún eso dice que se puede perder, porque Joel no habla de alegría, Joel habla de gozo. Dice que cesó el gozo de los hombres, se terminó el gozo en la casa de Dios, ¿no? Lo que nos está pasando, porque anhelamos congregar, anhelamos volver a estar adorando a Dios en nuestras congregaciones y no lo podemos hacer. Y por cierto que el pueblo de Dios está entristecido. Y también, aun siendo cristianos, sentimos temor. ¿Quién no tiene temor y miedo ante la muerte? ¿No? Eso ¿no es cierto? Decir que no y anular ese sentimiento no es algo real, ¿no? Porque estaba recordando cuando el libro de los Hebreos, ¿no es cierto? Allí por el capítulo 5, dice que el Señor Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia y fue oído por su reverencial miedo. Jesús tuvo miedo ante la pasión, ante la cruz. Recordemos en Getsemaní aquellas oraciones poco antes de ser detenido y torturado. Dice que se retiró a una distancia de 3 de sus discípulos que había invitado a acompañarle, y cuando él oraba, dice que su transpiración se transformó en gotas de sangre, ¿no? Él entró en una agonía, por supuesto, porque sabía lo que estaba esperándole adelante, ¿no? Y dice que sintió miedo, y era el Hijo de Dios, el que había levantado muertos, y el que había limpiado leprosos, el que había dado la vista a los ciegos, aquel que había ordenado y las olas y el viento en la mar se le sujetaron. Ese, en el momento, ante el cuadro de la hora que le esperaba, sintió miedo. Y esto tiene fundamento, porque en parte de su oración allí en el jardín de Getsemaní, él dijo: Padre mío, si te es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba, ¿no? Pidió, en resumen, o en otras palabras: Señor, si es posible que yo no tenga que pasar este cuadro, ¿no? Pásalo de mí. Y terminó esa oración diciendo: pero no mi voluntad, sino la tuya, ¿no? Se sometió a la voluntad del Padre y fue a la cruz y subió a la cuesta del Gólgota cargando aquel madero, y
padeciendo los sufrimientos y los martirios que iba a convertirle nuestro Señor y Salvador. Pero él sintió, en aquella hora sintió miedo. Entonces, le quiero enviar este mensaje a todos los hermanos que a lo mejor siendo creyente está luchando contra un sentimiento de desconcierto, de angustia, de temor. No luche, esto es natural. Tendríamos que estar muertos para no sentir estas emociones, ¿no? Es decir, yo suelo decirle a los jóvenes, si no fueras tentado en tu naturaleza humana, estarías muerto o enfermo. Si eres sano, eres joven, eres vital, vas a ser tentado. El tema es no ceder a esa tentación. Y si somos sanos y seres normales, que no tenemos alguna, ¿no es cierto?, algún trauma psicológico, vamos a sentir esas emociones que tienen que ver con el hombre como las sintió Jesús. Porque Jesús podía ver como hijo de Dios que conocía cuál era su misión, y en qué iba a terminar todo su expiación. Él podía haber eludido las lágrimas allá en el cementerio ante la tumba de su amigo Lázaro. Él podía haberse sentido todo el tiempo con gozo y con paz. Hubo momentos de desconcierto también en Jesús y hubo momentos en que se sintió triste. Hubo momentos que necesitó. La Biblia dice que en el mismo jardín donde él hizo esa oración de agonía, dice que fue necesario que el Padre enviara un ángel del cielo que le sostuvo en esa hora, ¿no? Porque desmayaba, ¿no? Siendo el Hijo de Dios. Y si siendo el Hijo de Dios desmayaba y sintió miedo y sintió tristeza y padeció la soledad y fue tentado, dicen todos, según nuestra semejanza. Y recordemos que Jesús vivió todas las etapas de un ser humano, ¿no? A excepción de la vejez. Él vivió como niño, vivió como adolescente, como joven y como adulto. Todas las etapas. Y en esas etapas tuvo las tentaciones de cada edad cronológica, ¿no? Como niño habrá tenido sus momentos, luego como adolescente, después como joven y finalmente como adulto. Dice que esto fue así para que él hoy pueda compadecerse de los que son tentados. No está diciendo que nos va a hacer eludir la tentación o nos va a librar de la tentación, sino dice que Él nos va a socorrer en la tentación. Es lo mismo que le pasa al apóstol San Pedro cuando Satanás pide por él, se lo pide permiso seguramente a Dios para zarandearlo. Así dijo Jesús. Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. La zaranda era una herramienta del hebreo en los cultivos. Zarandeaban el grano, a veces esperando un día de ventisca, para que el viento, la brisa, se llevara todo el rezago, toda la paja, toda la escoria, y el grano, por ser más pesado, cayera en el cedazo, ¿no? La zaranda era un cedazo y el hebreo sacudía estos granos y el viento hacía su efecto. El grano caía cada vez más limpio en el cedazo para luego ser almacenado. Eso era la zaranda. Todos los hebreos sabían de qué se trataba, seguramente Pedro también. Cuando el Señor le dice, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Yo siempre que leo esta historia, pienso que Jesús podía haber orado, podía haber reprendido a Satanás, podía haberle ordenado que no se acerque y Satanás hubiera tenido que obedecer, ¿no? Porque era el Hijo de Dios. Pero dice la palabra, yo he orado para que tu fe no falte. Es decir, que la zaranda iba a venir, no iba a ser librado de esa hora. Pedro no fue librado de esa hora. Entró en ese cedazo, fue sacudida su fe,
fueron sacudidas sus convicciones. Recordemos que en algún momento llega a negar a Jesús, a negarle y delante de una mujer, de una criada, no le negó por ser torturado, ¿no? Simplemente era una hora muy oscura, una hora de mucha incertidumbre, y cuando le preguntaron si él era uno de los discípulos, él maldijo y juró no conocer al Señor. 3 veces le negó, es decir, allí sus convicciones fueron sacudidas, su fe fue sacudida, su fidelidad fue sacudida, y él iba a convertirse en uno de los principales apóstoles de la iglesia en su origen. Él iba a ser un maestro, un pastor, uno de los primeros pastores de la iglesia, y sin embargo no fue librado, y caminando al lado de Jesús, no fue librado de este sacudón que tuvo que atravesar. El Señor le dijo: yo he orado para que tu fe no falte, ¿no? Siempre que leo esta palabra digo, ¿por qué no oró para librarlo de la zaranda, ¿no? Para librarlo de esa hora, no. Satanás te ha pedido, en otras palabras, tácitamente le estaba diciendo, le fue concedido permiso, vas a ser sacudido. Pero yo he orado que no falte tu fe, que es decir, que en ese momento no se caiga, no se pierda, tu fe se va a conservar. Y hay otra palabra que agrega el Señor en esa historia. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Está diciendo el Señor que aquel sacudón espiritual iba a tener el propósito en Pedro de madurez, de crecimiento, de experiencia, para que una vez que pasara, porque todos sabemos que luego Jesús le va a restaurar a la orilla del mar, cuando Pedro había llegado al punto de abandonar todo, recuperar su barca y su red y volver a la pesca, y no solo volverse atrás del llamamiento, sino llevar junto a algunos compañeros. Cuando se cae, lleva junto varios discípulos. Y el Señor va a buscarle, ya el Señor resucitado, y le va a restaurar. Cuando allí en la playa le pregunta si le amaba, ¿no? También la pregunta se la hace 3 veces. 3 veces había negado al Señor y 3 veces fue confirmado, ¿no es cierto?, si en verdad él amaba al Señor. Y Pedro amaba al Señor. Pero, ¿no es cierto?, no podía evitar las emociones que todos sentimos. Y muchas veces Dios permite esas emociones para probarnos, para madurarnos, para hacernos crecer, con un propósito. Luego poder transmitir esa experiencia. Una vez que vuelva, confirma a tus hermanos. Y Pedro lo hace maravillosamente en su primera y segunda carta, ¿no? Hablando de aquel león rugiente que anda en derredor buscando a quien devorar, ¿no? Que había que resistir firme en la fe al diablo y él huiría de nosotros, ¿no? Pedro ya puede enseñar y transmitir la experiencia porque él vivió, él sintió esas emociones. Entonces yo suelo decir que el cristiano se perjudica mucho cuando oculta esas emociones porque pretende figurar una fortaleza que no es real, que pretende, ¿no es cierto?, mostrar una espiritualidad que no tiene que ver la espiritualidad con las emociones humanas. Así fuimos diseñados, si no estaríamos muertos. Si una persona no puede sentir esas sensaciones, es porque está muerta o está enferma. Pero si está viva, está vital, está saludable, va a sentir tristeza, va a sentir inseguridad, va a sentir en algún momento angustia, va a experimentar miedo y temor, muchas veces ante la muerte. Se supone que los cristianos no temen a la muerte y esto también no es real, porque, ya lo digo, si el cristiano no teme a la muerte, Jesús, ¿por qué tenía temor a la muerte? Le voy a pedir a Jonathan un poquito de agua, por favor.
Porque Jesús, siendo el Hijo de Dios, tuvo, dice, miedo. Así dice la carta a los hebreos. No solamente temor, sino tuvo miedo. Permiso. Y de la misma manera nosotros vamos a experimentar. Quizá en esta misma noche hay alguien muy triste y es un buen cristiano, no quita que sea un buen cristiano y no quita que no tenga fe. La fe no pasa por esa línea. Yo hablaba estos días de la temeridad de muchos, ¿no es cierto?, que desafían muchas veces las leyes, muchas veces reprendiendo este virus, que lo debemos reprender, pero no la temeridad de enfrentar como si fuéramos una clase de superhéroe. No, somos seres humanos. La única diferencia con el resto es que somos personas con fe. Somos personas que creemos en Jesucristo, creemos en las promesas de la palabra y bueno, podemos confiar en la palabra de Dios. Pero las emociones siempre van a estar presentes. No hay que... Yo a veces veo cuando casualmente en estos días unos hermanos nuestros perdían un ser querido y a veces yo suelo decir a los cristianos que hasta ante el duelo o la pérdida de un ser querido, lo que está pasando ahora y lo sentimos mucho aquellos que le ha tocado, que un ser amado se enfermara y muriera, nuestros sentimientos, nuestras oraciones con estas personas, con estos, si son hermanos en Cristo, le acompañamos, porque sabemos que hay un dolor, ¿no? Pero ese dolor no tiene que suprimirlo, las lágrimas no se tienen que suprimir. Tenemos esperanza, sabemos a dónde vamos, sabemos que después de esta vida estaremos en la presencia del Señor, estaremos en un lugar mucho mejor que aquí en la tierra. Pero eso no quita que la separación nos cause tristeza y dolor, no quita que tengamos el sentimiento de temor ante lo desconocido, ¿no? Porque ninguno de nosotros se ha muerto y ha regresado para poder asegurar lo que sucede, ¿no? Lo hemos aceptado y hemos creído, es por fe. Y por fe estamos perseverando para un día estar en la presencia del Señor. Tenemos certeza que un día vamos a estar en la presencia del Señor. Pero vuelvo a decir, no anule estas emociones, no anule estos sentimientos que son propios de un ser humano que está vivo, así sea predicador y pastor de multitudes y profeta y anime en la palabra a quienes se le crucen. Esas emociones son propias del diseño de Dios y no se puede anular, no podemos anularlas sin consecuencia, porque todos sabemos que el estado emocional del hombre tiene que ver muchísimo con su salud, con su cuerpo, con su sistema. Entonces, anular esas emociones, lo dicen los entendidos, lo dicen los profesionales, que produce mucho daño en el ser humano, ¿no? Y el cristiano no es ajeno a esos daños si ahoga emociones naturales. Entonces yo suelo decir, no importa que tengas, ¿no es cierto?, que seas una persona de mucha fe y seas una persona fiel por mucho tiempo, vas a sentir tristeza ante la pérdida y la separación. Vas a sentir temor en la hora que te toque partir de este mundo. Vas a sentir angustia en algún momento, desconcierto también. Vas a sentir duda. No es pecado dudar. A veces hasta el cristiano se le ha mentalizado que si duda está claudicando en su fe, que si duda no está firme en sus convicciones. No, esto no es así. Porque yo en la Biblia... Yo no me guío por los libros de psicología, sino por la Biblia. Y en la Biblia yo encuentro grandes hombres de Dios que tuvieron sus dudas
y hombres que conocían a Dios, hombres que tenían experiencia que nosotros nunca tuvimos. Sin embargo, en algún momento le asaltaron las dudas y necesitaron una confirmación del cielo para seguir avanzando. Le puedo hablar de Moisés, le puedo hablar de Abraham, le puedo hablar de Gedeón, por ejemplo, que Gedeón necesitó varias confirmaciones para entregarse a la misión que Dios le estaba encomendando, ¿no? Que era liberar al pueblo de sus enemigos. Necesitó, y alguno lo puede leer en Jueces capítulo 6, necesitó 4 confirmaciones para hacer lo que Dios le estaba mandando. No era un hombre que no le faltara fe. No, cuando Dios le visita por primera vez, le dice varón esforzado y valiente, ¿no? Porque estaba haciendo algo que el resto no hacía. Dios es contigo. Era un varón cristiano, un varón creyente, un varón que tenía a Dios en su vida, pero en la hora de la encomienda, era una encomienda tan importante, tan arriesgada, que él se llenó de dudas. Y acababa de ver un ángel. Una de las primeras señales fue un ángel que se le presentó y arriba de una piedra subió a los cielos en una llama de fuego. Una cosa extraordinaria, que ya esto era para convencerle de que era Dios el que estaba involucrado en la encomienda. Pero sin embargo, todos recordamos que él pidió confirmación, el vellón de lana de una manera, luego de otra manera al otro día, y finalmente Dios lo manda al campamento enemigo a escuchar allí un comentario de los enemigos que le iba a poner el sello al llamado de Dios. Y allí él avanza y hace lo que Dios le estaba mandando hacer. Lo mismo pasó con Moisés. Necesitó una señal, necesitó claramente, y acababa de ver una señal impresionante en la zarza que ardía en el desierto y no se consumía, ¿no? Esto no sucede naturalmente, y él era testigo de esto. Fue por eso que él se postra y empieza a escuchar la encomienda de Dios, ¿no? Pero sin embargo necesitó varias confirmaciones para hacer lo que Dios le estaba pidiendo. Entonces, si tienes duda es normal. Los cristianos tenemos dudas. Si tienes temor es normal. Si te sientes angustiado es normal. Si alguna vez estás triste es normal. Es parte de tu naturaleza humana, ¿no? Dios nos da gozo, Dios nos da paz. En el medio de la crisis tenemos paz, tenemos gozo. Recordemos que son sentimientos llamados fruto del Espíritu Santo, ¿no? No tienen que ver con las circunstancias. Por eso está claro cuando Pablo, habiendo sido azotado con Silas, habiendo recibido una paliza brutal, encadenado en una cárcel de Roma, una catacumba, en medio de las ratas, de la humedad, y con una sentencia de muerte para el otro día, dice que Pablo y Silas oraban y alababan a Dios en la cárcel, ¿no? Y esto es antinatural, porque no se puede estar feliz con una sentencia de muerte, encadenado y golpeado al punto casi de morir, ¿no? Pero el gozo no tiene que ver con lo que nos pasa, el gozo no tiene que ver con el virus, el gozo no tiene que ver con la cuarentena. El gozo es un fruto del Espíritu Santo, uno de los primeros que experimentamos cuando nos convertimos. Amor, gozo y paz. Esto el mundo no lo va a entender, el mundo va a seguir turbado de rostro, ¿no? Como decía Daniel, porque no tienen al Señor en sus vidas, pero tú tienes al Señor en tu vida. Simplemente lo que te quiero decir, que convive con tus emociones, exprésala cuando la tienes que expresar, y después vendrá la obra del Espíritu Santo en tu corazón y te dará paz en medio de la crisis, te dará gozo en el medio de la angustia, y podrás pasar este cuadro que estamos pasando como hijo de Dios. Vamos a ver que va a salir el sol, vamos a ver que la tormenta quedará atrás y que el Señor va a hacer grande bonanza, ¿no? Los discípulos se llenaron de miedo,
¿no? Fueron reprendidos por el Señor porque no era como nosotros, el Señor estaba en medio de ellos. Recordemos, en una tormenta Jesús iba durmiendo en el mismo barco, ¿no? Y entonces no tenía fundamento ese temor, ese pánico, ¿no? Yo no tiene fundamento el pánico. No estoy hablando de pánico y de la psicosis que se está viviendo. Estoy hablando de un temor natural que todos los seres humanos tenemos, ¿no? Si nos enfrentamos a una fiera en el medio de la selva, sentiremos esa emoción, ¿no? No creo que quedemos impávidos esperando, ¿no es cierto?, ser atacado, devorado, un león, un oso, lo que fuera, ¿no? Entonces, eso es un mecanismo de sobrevivencia, un mecanismo de autodefensa, ¿no? Dice que el cuerpo, hay algunos químicos que se generan y prepara el cuerpo para la defensa, ¿no? Para la sobrevivencia. Entonces, luchar contra esto solo te va a enfermar. Luchar contra esto solo va a agravar la situación. Aceptar esas emociones no es falta de fe, no es que estás derrotado como cristiano, no es que no conozcas la palabra, ¿no? Puedes ser un gran predicador y sentir estas emociones. Lo que pasa es que nos han enseñado y nos han mentalizado que estas emociones es falta de fe, que estas emociones no tienen que ver con la espiritualidad. Podemos ser muy espirituales, porque yo no dudo de la espiritualidad del Señor, no dudo de su consagración. Antes de comenzar su ministerio, 40 días y 40 noches ayunando y orando en el desierto. No podemos dudar de la consagración, de la santidad, de la espiritualidad de Jesús. Y sin embargo, lea la Biblia con una mente abierta, ¿no? Él se sintió triste, él se sintió solo, él sintió la traición, el engaño, él sintió, ¿no es cierto?, en algún momento el temor profundo que le llevó a pedirle al Padre si es posible que yo no tenga que seguir adelante, ¿no?, con este asunto. Si es posible, pásalo de mí. Pero no mi voluntad, haga la tuya, Señor, ¿no? Se rindió a la voluntad del Señor, pero no vamos a creer que Él no tuvo esos sentimientos que todos tenemos. Es natural que en el tiempo que estamos viviendo tenga esos sentimientos. Y yo creo que es una osadía y una temeridad, no es espiritualidad, no es mayor fe que algún otro, el salir a desafiar. ¿No? Yo miraba en las noticias un pastor que oraba por toda esta gente infestada con el coronavirus, y él decía que le había dado Dios la capacidad de sanar, que yo no dudo que Dios sana eso y cosas peores, pero seguramente alguna parte de lo que estoy diciendo había en este hombre, quizás de temeridad, de desafío, de tentar a Dios, porque terminó contagiado y falleciendo, y no era un hombre de mucha edad, ¿no? Es decir que Dios nunca apoya la temeridad, ¿no? Porque la temeridad tiene que ver con el desafiar a Dios, con tentar a Dios, y no debemos tentar a Dios, ¿no? Nunca. Sí tenemos fe, y yo creo que Dios tiene poder para resucitar a un muerto. Dios tiene poder para limpiar un leproso y hacer maravilla, ¿no? No lo dudo. A lo largo de mi vida he visto el poder de Dios, ¿no? Pero siempre con ese temor de Dios, de no tentarle, ¿no? No desafiarle. Porque a veces desafiando lo que está pasando, desafiamos a Dios, ¿no? Y ahí es donde vamos a estar en problemas, ¿no? Con temor de Dios, con humildad de corazón, como Jesús. Señor, si es posible, que yo no tenga que pasar, ¿no? Pero no haga mi voluntad, sino la tuya. Que Dios te bendiga en esta noche, y ojalá haya podido clarificarte un poco, este pastor viejo, te haya podido dar un poquito de luz en algunos pensamientos que nos han inculcado,
y que no son reales y que no tienen que ver con la Biblia, ¿no? Somos seres humanos y mientras estamos en el cuerpo, por eso Pablo decía, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Porque este cuerpo es donde residen las emociones y esas emociones son humanas y a veces no van de la mano de la fe, ¿no? A veces van de la mano de la humanidad, ¿no? Pero mientras no seamos transformados y vayamos a la presencia del Señor, vivimos en carne y vivimos en hueso como vivió Jesucristo y experimentó todo lo que nosotros experimentamos para hoy poder compadecerse cuando vamos a Él o cuando vamos a Dios en su nombre, ¿no? Él está para interceder por nosotros y poder socorrernos en nuestras debilidades y en nuestras tentaciones. Que Dios te bendiga, te animo a confiar, te animo a que puedas vivir la realidad y no, yo siempre digo, nos han vendido un evangelio ficticio, nos han vendido una cristiandad que no es real, irreal, mística, que no tiene que ver con lo que experimentamos. Y muchos cristianos tienen ese conflicto, ¿no? Porque experimentan una cosa y tienen que simular otra o se les enseña otra, ¿no? Entonces ahí entramos en un conflicto interno, ¿no? Porque decimos, estoy mal en la fe, no tengo fe, soy una persona, soy un cristiano fracasado, derrotado, no puede ser, ¿no? Más ahora con la confesión positiva, con la doctrina de la prosperidad, la declaración, los pactos, le ordenan a Dios, envían la palabra, no sellan la palabra, una irrealidad que solo lo que hace es trastornar a los verdaderos hijos de Dios. Este no es el evangelio de la Biblia. Esto no lo encuentra en ninguna de las cartas apostólicas, ni en el libro de los Hechos, ni Jesús mismo habló de estas cosas, ¿no? Esto es algo que aparece en las últimas décadas, y que ha trastornado a muchos, porque una cosa es el misticismo cristiano o el pseudo cristianismo y otra cosa es el evangelio de la Biblia, la palabra del Señor. Entonces quiero animarle dándole un poco de luz en este tema y que usted acepte esas sensaciones, esas emociones que son naturales. Y no quiere decir que esté derrotado en la fe, no quiere decir que esté fracasado, quiere decir que está vivo. Mientras estamos vivos, sentimos estas cosas. Que Dios le bendiga, le mando un abrazo virtual a todos los hermanos de nuestras congregaciones, los hermanos de otras congregaciones y amigos que nos escuchan, que Dios les bendiga. Les voy a invitar a acompañarme en una oración como hacemos siempre, para que la paz, el gozo y el amor de Dios, esos frutos del Espíritu Santo, le acompañen en esta hora. Oramos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, hago una oración ahora compartiendo con todos amigos y hermanos y queridos hermanos de nuestras congregaciones que nos han acompañado en esta noche. Oramos para que, Señor, podamos admitir nuestra naturaleza humana, Señor, no vivir en un misticismo irreal que muchas veces nos lleva seguramente al fracaso, nos lleva a la decepción, nos lleva, Señor, a situaciones espirituales que muchas veces no nos podemos recuperar. Podemos vivir en la realidad de tu palabra, lo que tu palabra nos muestra, la realidad que tú viviste en los días de tu carne y que vivieron aquellos grandes hombres, aquellos gigantes en la fe, que no por sentir estas emociones fueron menos de hombres de fe o fueron, Señor, menos héroes de la fe, como dice tu palabra. Señor Jesús, te pido ahora la bendición, te pido la fortaleza. Si alguien está angustiado, afligido, atemorizado, tu presencia le acompañe, tu presencia le anime y pueda, Señor, pasar esta tempestad, pueda saber que tú eres el que calma los vientos y ordena las olas,
para que se haga bonanza. Haga bonanza en la tierra, haga bonanza en nuestra tierra, Señor, de Argentina, y en cada hogar, y en cada vida, en cada corazón también, porque a veces las tormentas son internas, no son solamente de nuestro alrededor. Señor Jesús, te pido tu bendición en esta noche, en el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios le bendiga, nos volvemos a encontrar si Dios lo quiere y lo permite el sábado que viene. Dios le bendiga, recuerde entrar en nuestra nueva página de Facebook.